Ara sí, anem a començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos en aquesta inauguració. Sabeu que és la primera inauguració després de la Dana, de la terrible inundació que ha assolat la nostra comunitat. I en primer lloc volem tindre un record per a totes les víctimes i un sentiment de suport. Després, donar les gràcies a l'artista Simon Fatal pel seu acompanyament i la seva generositat al llarg de tot el procés i sobretot per poder acompanyar-nos avui així en aquesta presentació. També als comissaris de l'exposició, Núria Anguita, no ha pogut acompanyar-nos per raons professionals, però sí que està així Rafa Barbell Cortell. Perdó, és que es nota el fred. I també Sina Sobra, el dissenyador de l'exposició, pel seu magnífic treball que veureu després a la sala d'exposició. I a Valentina Suma, que no la veig ara, però està entrant. Moltes gràcies, Valentina, per la teua cura i pel teu treball al costat de Simon Fatal, que pensem que és molt rellevant, almenys en aquesta exposició, segur. A tots els prestadors i a totes vosaltres per acompanyar-nos, en particular també a Pilar Tebas, la secretària autonòmica de Cultura, pel seu recolzament. Bé, com sabeu, l'exposició que inaugurem avui, Suspensió de la incredulitat, és la primera retrospectiva, és la primera exposició, de fet, de Simon Fatal en Espanya. I a banda celebrem avui, no celebrem l'entrega del Premio Julio González, però sí l'artista és la galardonada con el Premio Julio González de la Generalitat 2024. La entrega del galardón se ha pospuesto también por razones de la Dana y en cuanto podamos retomarlo les informaremos. Como verán, el trabajo de Simon Fatal tiene un foco muy relevante en la escultura en barro, sobre todo en las últimas décadas, desde 1999 hasta la actualidad. Y nos parece también algo a subrayar, ¿no? Como esa maleabilidad, ¿no?, del material, ese material vivo que dice ella, ¿no?, que trabaja junto con ella en la construcción de la pieza. Luego veréis, ¿no?, abajo en la exposición, y contarán el comisario y la artista, ¿no?, esas figuras, ¿no?, que casi que están en transformación, moviéndose hacia adelante, ¿no?, en un tiempo pasado, presente y futuro a la vez. Pero también nos parece muy relevante subrayar toda su apuesta en la época en la que estuvo en California, Sausalito, en todo su trabajo, toda su labor editorial con de Post Apollo Press. Yo creo que luego podréis comentar. Y también la literatura, ¿no?, la escritura, la construcción de relatos, ¿no?, toda esta multiculturalidad que atraviesa todo su corpus. Que podremos ver también en los dibujos, pero que pensamos que está en cada una de las figuraciones también que nos miran. Y nos gusta pensar también que las figuras en movimiento de Simon Fatal dialogan en cierto modo, casi en contraposición con la figuración de Julio González. Vamos a hacer una pequeña presentación aquí, un diálogo entre Rafa Barbell y Simon Fatal. Gracias de nuevo. Después bajaremos a ver la exposición y si os apetece quedaros, a partir de las 9 habrá un programa de radio en directo y pues de nuevo gracias y esperamos que los museos puedan seguir siendo, ¿no?, lugares de encuentro y desde la vocación de servicio público aquí estamos y gracias a todas. Esto va? Sí? Ah, vale. Bona nit. Primer que res, agraïments. Agrair a Núria Anguita, cocomissària de la mostra. Ha sigut un treball de 2 anys.
Ja no he pogut estar aquí, com ha explicat Sònia, per motius de feina, però ha estat molt present i ja et dic, ha sigut una feina de 2 anys en la que totes les decisions s'han pres en forma col·lectiva. També agrair a l'equip de l'IBAM, en especial a Yolanda i Carmen i Sònia i tot l'equip, però és que tinc més a prop. A Valentina, again, perquè un àngel. Sina, por supuesto, yo de Exhibition Design. Es que la voy a hablar en 3 idiomas. El diseñador de la exposició que ens ha... Bueno, ara parlarà un poc. I a tota la gent, a tots vosaltres per vindre. I res, l'exposició es diu Suspensió de la incredulitat, és la primera vegada que Simón Fatal l'exposa a Espanya i la mostra, bueno, és el Premi Julio González i el Premi Julio González de Norma s'ha entregat... Oh! Someone important. Yeah, you can get it. Aleshores, on estava? El Premi Julio González, que s'ha entregat a artistes com Mona Hatun o com Carmen Calvo, la més recent. I en aquesta ocasió el Premi Julio González s'ha entregat a un artista que treballa en un material que és poc comú dins del cercle de l'escultura, que és el fang, que és un material que no es considera tan noble com pot ser el metal, el cristal. És un material molt delicat, és un material molt íntim i molt petit. Que ella treballa en les mans i que a simple vista és una cosa menudeta, però que quan es junten molts fan una col·lectivitat i una força que podeu apreciar a l'exposició. Este treball en fang també és important remarcar que el treball de Simón té molt a veure en aquesta idea de la història com un contínuum, que també ve de la seva naturalesa de la seva vida com a persona que va néixer a Damasco, després es va moure a Líban i va passar una gran temporada a Estats Units i des d'ara viu en París. I tota la seva feina sempre s'ha basat en aquesta idea de donar una importància a la idea de narrar històries, de contar històries i com la humanitat sempre té aquesta necessitat de contar històries per sobreviure i cada generació, cada cultura té la seva pròpia història fundacional, però totes tenen llocs en comú i en totes podem trobar, més que no pertanyem a aquesta cultura, en totes podem trobar elements en els que podem crear una empatia. Aleshores, què més volia dir? No me'n recordo. We're going to start chatting a little bit. I think it works. Hello. Yeah. Hola, hola. No he mentido, nada, ¿no? Aunque no has escuchado la traducción, pero no he dicho ninguna mentira. Ahora digo algo. Quiero hacerte alguna pregunta, porque en la exposición hay tres periodos, ¿no?, de tu obra. Creo que la parte más desconocida sobre tu obra tiene que ver con tu trabajo editorial en California con la editorial Post Apollo Press. Por lo que sé, para ti fue una manera de hacer arte y mantener tu carrera artística, tu trayectoria, pero ¿puedes explicarnos cómo lo experimentaste? ¿Por qué decidiste crear esta editorial? Cuando abandoné Líbano para mudarme a California, por supuesto, es una época convulsa y, bueno, también tuve que dejar mi país en guerra. Fue una época de transición. No conocía nada de Estados Unidos. Era todo nuevo para mí. Me tuve que asentar en un lugar. No tenía nada, fui sin nada. En el pasado, pues era pintora, pintaba paisajes, pero me di cuenta de que así quizás no podría ganarme tanto la vida. Así que, tenía que buscarme un poco la vida, saber qué hacer. Y la idea de crear una editorial fue algo totalmente natural. Estel Adnan, mi compañera, era poeta y no le habían publicado mucho. Entonces, era algo natural, como dije. Comencé a publicar por azar 1 o 2 libros, pero una vez empiezas no puedes dejarlo. Así que seguí
seguí 30 años, mantuve la editorial 30 años y he de decir que echando la vista atrás fue la decisión adecuada, porque cuando te mudas y llegas a un lugar totalmente nuevo, tienes que encontrar un trabajo lo primero, tienes que ganarte la vida y también para integrarte en la sociedad, los artistas pues somos seres más solitarios, ¿no? No tenía sentido pues el ostracismo, tenía que integrarme. En el pasado, pues había estado pintando. Si hubiera seguido pintando en mi estudio, pues probablemente no hubiera conocido a mucha gente en muchos años en Estados Unidos, en California. Así que, pues la editorial me puso en contacto con críticos, profesores, escritores. Fue una experiencia maravillosa, una época realmente interesante y una empresa realmente, yo creo que fue un empeño que mereció la pena. Tuvo mucho éxito, aunque era una editorial muy pequeñita, muy pequeñita. He de decir que sí, que tuvo éxito. Y ya tras unos años, pues volví a mi práctica artística, unos 5 años después, una vez estaba sentada. ¿Alguien puede bajar? Se engancha la conversación y es un poco lío. No sé, bajar un poco el volumen de alguien por esta zona, no sé. Esto está muy presente en la muestra y me parecía importante desplazarlo. Quizás si bajáis el volumen de recepción de los receptores, parece que están un poco altos. Imagino que es eso. No lo sé. Palabras de la intérprete. Volvemos a la conversación. Quiero preguntarte, ellos no, nuestro público no, ¿cómo empezaste a hacer escultura? Eras artista, pintora, pero empezaste a jugar con la escultura. También fue una evolución natural. Mi pintura había llegado a un punto en el que ya había creado una serie, un ciclo, y había llegado a su fin. Y concluyó al mismo tiempo en que abandoné mi lugar de residencia, Líbano. Entonces, había empezado a hacer cosas en tridimensionales, collage, por ejemplo. Así que fue pues como una evolución, como digo, a partir del collage. También conocí a muchos artistas. Cuando llego a California, allí pues entro en contacto con toda esta escena artística y me animan a hacerlo. Y dije, pues sí. También me matriculé en la universidad porque para hacer escultura en Estados Unidos tienes que estudiar y, por supuesto, necesitaba abrir un estudio con materiales, un horno, una fundición. No es algo que puedes hacer en casa tampoco, ¿no? Y también tenía un apartamento muy chiquitito y no se prestaba, desde luego, a la escultura. Ya desde el principio, yo no estaba claro que iba a hacer arcilla, pero es lo que me salió. Y desde que elegí este medio, no lo he dejado. Es directo, maleable, flexible, versátil. Me da toda una ventana de oportunidades. Son muchas las virtudes que tiene la arcilla. Otra cosa que quiero destacar, lo he mencionado antes, los tamaños, ¿no? La escultura normalmente que tienen tamaños épicos, gigantes, pero tú siempre has mantenido tamaños más reducidos, pequeños, pero como digo, todas estas figuras unidas en su conjunta crean un ejército, ¿no? Toda una presencia, ¿no? Esculturas que has hecho con tus propias manos que adquieren todo mucho poder, ¿no? Cuando se ven todas juntas. Pero al mismo tiempo transpira mucha intimidad, ¿no? Ese sentido de domesticidad, que no es algo que sea propio del lenguaje de la escultura, ¿no? El trabajar con la cerámica es algo natural. Lo consideras como
también como un acto político también. Quiero que sea pequeño y juntando muchas se hará más grande. También tiene un componente político. Normalmente sigo mis deseos, lo que quiero hacer, y también presto atención a las circunstancias. Si tienes poca arcilla a disposición, pues tienes que hacer algo pequeño. Es decir, me adapto a lo que tengo. Lo importante es transmitir el mensaje, la idea que quieres hacer llegar. La escultura también quería que sea un objeto familiar que conviva en tu entorno doméstico, en el salón, que puedas tenerlo en la biblioteca junto a los libros, en tu sala de estar. Es una regeneración de la idea de la escultura, porque estamos más acostumbrados al bronce, a objetos, a artefactos que están en exteriores, en espacios públicos, de dimensiones enormes también. Por supuesto, está muy bien, pero las piezas pequeñas te permiten ambas cosas, ¿no? Ese componente doméstico. Y me parece importante también. La pintura, obviamente, ni qué decir, es algo muy íntimo, y quería dar lo mismo a la escultura, ¿no? Que tuviera ese mismo derecho. En la exposición vamos a ver muchas esculturas. Algunas de ellas cuentan historias de otras culturas. Tenemos a Isis, tenemos Mesopotamia, otras civilizaciones. Siempre dices que la historia es un continuo, ¿no? Esa idea de la humanidad que tiene la necesidad de crear relatos, historias para explicarse a sí misma, ¿no? Con la ficción es algo importante que se repite en cualquier cultura y podemos relacionarnos con esa idea, ¿no? La historia de las visitaciones, ¿no? Cuando empiezas a hacer una escultura, ¿tienes esto en mente expresamente o te dejas llevar? ¿Cómo funciona tu proceso creativo? Hago mucha escultura que tiene que ver con la épica, con historias, sobre todo con la historia antigua, Mesopotamia. Pero como has dicho, Rafa, las visitaciones, esta serie, estarían entre las pocas, escasas esculturas o temáticas que vienen de la iconografía cristiana, aunque no parece una visitación como la entendemos, ¿no? En el sentido clásico, tradicional. La idea, pues, se me ocurrió por una fotografía que vi. Mi abuela estaba, se llevaba muy bien con una hermana. Perdieron a sus padres, se quedaron huérfanas muy jóvenes, para quedarse juntas se casaron con 2 hermanos, para seguir juntas toda su vida, las 2 hermanas. Entonces, pues vi una foto de ellas, una sentada, la otra de pie, las 2 hermanas, mi madre y mi abuela y su hermana, y se veía ese vínculo, ¿no? Esa relación. Y eso me dio la idea de la visitación, que en mi opinión es un momento maravilloso en las Escrituras, en el Evangelio. También hice una anunciación. Y eso es todo. No hay más de cristian. Normalmente me centro más en la mitología griega, civilización sumeria, siria. Hice una gran instalación sobre el Ulises. Todo depende de lo que estoy leyendo en ese momento. Bebo mucho, me inspiro mucho por la literatura. Me impresiona enormemente lo que estoy leyendo en cada momento. Tengo un vínculo muy potente con los libros, con la literatura. También he leído mucho sobre épica árabe. Era sobre una mujer que era caballera, era guerrera y estaba a cargo de defender el califato en el Imperio Bizantino. Es un poema épico de 800 páginas y vais a ver en la exposición. Ella la hice como mide 1,5 metros de altura, ella está de pie.
Esta épica, este poema épico es totalmente desconocido, no se conoce. Creo que hay 10 especialistas en todo el mundo, casi todos son alemanes, que lo conocen, lo estudian y hablan de él. No se ha traducido porque es muy largo, 800 páginas, no se ha traducido a otras lenguas. Para mí era algo muy importante, ¿no? Darle visibilidad. Y también es una obra coral con muchos personajes. Así que, bueno, pues me pareció buena idea. Sigo, pues eso, lo que estoy leyendo en ese momento. También dijiste que fuiste a una escuela católica, pero también creciste en Líbano, en el Zoco, rodeada de alfombras y culturas de todo el mundo. Ya eso te creo, pues con eso, claro, generaste todo un imaginario, ¿no? Muy, muy plural. Claro. Sí, quizás así es. En la última sala, al fondo, vamos a ver otro medio, otra parte de la obra de Simón, los dibujos en tinta. Es una técnica, una manera de trabajar que es menos típica, por así decirla. Pero en mi opinión, tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Quería hacer estos dibujos. Se supone que son árboles. Cuando los dibujé, bueno, pues los árboles están en peligro de extinción, están amenazados por el cambio climático, se están talando infinidad de árboles y para mí es un terrible crimen. Es algo que bueno, quería llamar la atención sobre este riesgo. Pero como dijimos ayer en la rueda de prensa, el arte te lleva por otros caminos a veces y tras las inundaciones, tras la riada y la tragedia tan tremenda que se ha vivido aquí en la Comunidad Valenciana, pues cuando miraba los dibujos, casi se me asemejaban más a ríos, más que a árboles. Me evocaba un río. Pero bueno, podemos pensar en la naturaleza en general, temática natural. Es decir, que quieres que el visitante o el espectador, el público siga, ¿no?, su propio camino, interprete. Es decir, que no se le dé todo mascado, ¿no?, hecho, sino que pueda seguir, ¿no?, cuando contemplen tu obra. Tiene que ser algo bueno, ¿no?, el que esté abierto todo. Todo está abierto a la imaginación, a la interpretación. No hay nada fijo y inmutable en arte, no debería ser algo que se permita. El título de la exposición alude precisamente a eso y lo deja abierto a la interpretación, suspensión de la incredulidad. Está inspirado en un poema que leíste. Sí, en efecto, es un poema de Coleridge, es un poeta británico del siglo XVIII. Lo escribió él y es una expresión que utiliza él y que se la pedí prestada. Voy a hablar en inglés porque en la muestra vais a ver algo que prepara muy bien tu obra, el diseño que ha hecho Sina Sorab, que está con nosotros hoy también, el diseñador, y que, bueno, pues yo creo que, digamos, que nos guía para leer ese relato. Sina, muchas gracias por estar aquí, te queremos. Y gracias por ese concepto, por ese maravilloso trabajo. ¿Puedes explicarnos cuál ha sido tu inspiración y cómo o por qué decidiste plantear la obra de Simón así? Hola a todos y a todas. Muchas de las cosas que has mencionado sobre la obra de Simón Fatal tienen que ver con la intimidad, con la domesticidad, con la memoria, los recuerdos, y gran parte de los personajes de sus obras vienen de la literatura, la mitología,
y vienen del pasado también, pero es un pasado interconectado con el presente, un pasado perpetuo, siempre presente, el pasado que da forma a nuestros comportamientos, nuestras culturas, nuestras sociedades. Y como tal, hola, hola, ¿se oye bien? Bien, tras esta interrupción, gran parte que el diseño de la muestra pues bebe de la práctica de contar historias. Contar un relato esta exposición está dividida en tres partes. Va del triclinio a la plataforma elevada al diván. Pasa de la experiencia comunal a la experiencia individual. Y es un acto colectivo acabando en un intercambio interpersonal, desde el banquete romano, desde el triclinio al diván freudiano. No quiero explicarlo demasiado, dar demasiados detalles, y es un collage de referencias de todo tipo por la versatilidad de la obra, ¿no?, de Simón. Yo creo que lo óptimo sería dejaros lo descubráis vosotros. La domesticidad pues se representa con las alfombras, también el gotelé, también, que es otro componente. Y no quiero contar mucho más, si os parece. Gracias a Simón por tu confianza. Creo que has hecho un trabajo estupendo, magnífico, y te doy las gracias. Has hecho una instalación soberbia, has entendido muy bien la obra, también han sabido combinarla y conjugarla. No es fácil porque son tres décadas, muchas temáticas, tenemos personas, casas, también parte arquitectónica, diferentes medios, mucha versatilidad, no es muy homogénea. Merci beaucoup. Entonces, bueno, vamos a ir cortando ya porque lo mejor es, como ha dicho Sina, es verlo en directo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, queréis decir algo, si queréis que bajemos abajo y ya nos preguntáis ahí. ¿Nadie? ¿Algún valiente? Si no, no pasa nada, ¿eh? No tengáis vergüenza. Pues nada, nos vemos en la sala. Gracias.